Padre, Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, diga misterio, para que no sean sabios en vuestra propia opinión. ¿A quién le está hablando el apóstol Saulo ahí? El Shelef Saulo se los está diciendo a los gentiles, a la iglesia gentil de Roma. No quiero que seas ignorante a este misterio, diga misterio, y no seas sabio en tu propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando llegue la plenitud de los gentiles, es el último estirón que Yahweh va a dar a toda la humanidad. El que le entró, lo entró, y el que no le entró, se quedó fuera. Así tan serio es este asunto. Quiere decir que el tiempo de los gentiles se está acabando. Cuando llegue la plenitud de los gentiles, la iglesia gentil que le entró a la reforma bienaventurada, y el que se quiso quedar en sus tradiciones y en sus idiomas y en su forma de hacer las cosas, se quedó fuera del plan y del propósito. Así como está, Padre, en el nombre de Yeshua, te damos toda, te damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más. Saca maná de tu Torah, de Brit Hadashah, y podamos ser alimentados en este Yom Shabbat. Nos hemos reunido para que tú nos enseñes tu Torah, tu palabra, nos instruyas, podamos salir edificados y bendecidos a través de tu palabra. Lo declaro en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias. Diga conmigo, Melohá Goyim. La palabra Melohá Goyim es una palabra hebrea que significa precisamente la plenitud de los gentiles. Diga conmigo, Melohá Goyim. Esa palabra significa la plenitud de los gentiles. Y cuando yo me puse a estudiar, y esta palabra, este versículo dice que cuando llegue la plenitud de los gentiles, entonces dice que Yahweh se va a volver a todo el pueblo judío. Ahí le pusieron Israel, pero está hablando de todo Israel, porque al último, ¿sabe cómo se llama? ¿Sí sabía usted que la iglesia ahorita se llama la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, en español así es como se conoce. Pero sí sabe cuál es el nombre, la identidad que va a tener, o que tiene, pero que todavía no, la iglesia gentil todavía no lo entiende. ¿Sabe cuál es el nombre? Israel, exactamente. El pueblo de Dios nunca le cambió nombre, él siempre se ha llamado Israel. Cuando Yeshua vino, dice que de los dos pueblos hizo uno. Por eso dice que Yahweh se va a volver a todo, ¿qué? ¿Cómo dice? Se va a volver a Israel. Bueno, aquí no lo dice porque eso es el verso 26. Lo que pasa es que yo me adelanté aquí. Verso 26. Y así todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Ahora yo le pregunto, cuando dice todo Israel será salvo, ¿está incluyendo a los gentiles o no? Esa es la parte clave. Esa es la parte crucial que hay que entender. Que yo como iglesia o yo como gentil, porque yo no soy judío, ni vengo de una tribu de Israel, ni nací en Israel, ni en Jerusalén. Entonces yo soy gentil, yo soy mexicano. Nací en Tijuana. 1967 la partera declaró, es varón y está bien chulo. Y toda mi familia desde ese momento, desde ese día en adelante me llamaron el negrito. Mi familia es blanca y yo era el negrito, imagínense. Entonces, yo soy gentil. Me convierto a Yeshua. Yahweh le da un tiempo, endurece
al pueblo judío y le da el tiempo a los gentiles que ellos tomen rienda de todo el asunto. Oiga, qué responsabilidad tan grande. Ahora viene Yahweh y pide cuentas a los gentiles. Y les dice a los gentiles, ¿qué hicieron con mi palabra? ¿Qué hicieron con la revelación? ¿Qué hicieron con el Espíritu Santo? Iglesia gentil, ¿qué hiciste cuando te tocó tu tiempo de evangelizar al mundo entero? Bueno, Señor, pues celebrando Navidad, Año Nuevo, día de papá, día de mamá, día de la iglesia, día del pastor, día de la Biblia. Entonces, dice la Biblia que llegará el fin de los gentiles. Y que cuando llegue el fin de los gentiles, cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Esto para mí fue tremendo, porque lo que me está diciendo la Escritura es de que Yahweh sí permitió que la iglesia gentil tomara cierta responsabilidad de la revelación de la Biblia, de la palabra, de la salvación en Jesucristo, de la evangelización. Le dio a la iglesia gentil, le tocó su tiempo de evangelizar, le tocó su tiempo de dar a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, le tocó su tiempo de hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo, le tocó el tiempo de salir a predicar a todas las naciones. A la iglesia gentil Dios le dio su tiempo. Pero dice lo que estamos estudiando hoy, que el tiempo de los gentiles va a llegar a su fin. La plenitud de los gentiles va a llegar. ¿Sabe lo que significa la plenitud de los gentiles? La plenitud de los gentiles no está hablando de que cuando el último gentil se convierta. No está diciendo eso. Porque todavía después de eso va a haber muchos gentiles que se van a convertir. Cuando dice la plenitud de los gentiles, vamos a profundizar y vamos a estudiar esto más a fondo. Pero antes de eso, entonces, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio. Entonces Pablo le llama el misterio de la plenitud de los gentiles. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. El misterio de la plenitud de los gentiles. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no sean sabios en vuestra propia opinión. Se lo está diciendo a los gentiles, porque los gentiles empezaron a ser muy sabios en su propia opinión. O sea, nosotros no necesitamos de los judíos, si nosotros ya tenemos la Biblia. Nosotros no necesitamos decir Yahshua, ni necesitamos el Shabbat, ni necesitamos la fiesta de los judíos. Nosotros somos los gentiles, por lo tanto nos vamos a separar de ellos. Y Pablo dice, no, gentiles, no sean sabios en su propia opinión. Se separaron del olivo, de la rica savia del olivo original que es Israel. Entonces dice, no sean sabios en su propia opinión. ¿Qué dice? Que porque a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. ¿Por qué los judíos ahorita no aceptan a Yeshua? Porque están endurecidos, porque era tiempo de los gentiles. ¿Por qué la iglesia de Cristo, de Jesucristo, creció de una manera explosiva en el mundo entero sin necesidad de los judíos? Porque la iglesia de Jesucristo ahorita está en un punto en donde es la potencia más poderosa espiritualmente hablando del mundo entero. Es la iglesia de Cristo. Y lo ha hecho sin la ayuda de los judíos. Y lo ha hecho sin el hebreo, y lo ha hecho celebrando Navidad, celebrando cosas que no están en la Torah, mas sin embargo mire cómo estamos y mire hasta dónde hemos llegado. Gentiles
leyendo una Biblia en español, sin conocer el hebreo, sin tener nada que ver con los judíos. Y mire cómo estamos ahorita, todavía ganándonos almas para el Señor Jesucristo. Pero lo que me da con esto es de que dijo el Señor: está bien, pero tu tiempo se va a acabar. Y el tiempo de los gentiles ya está llegando a su fin. O sea, gentiles, lo que alcanzaste a hacer en tu tiempo, lo hiciste. Pero ahora viene el tiempo de una reforma. Ahora llega el tiempo del cambio, en donde de los gentiles y de los judíos hago un solo pueblo. Van a llevar un solo nombre, van a llevar un solo objetivo, van a hacer una misma cosa, van a tener una fe, un Dios, una esperanza, un bautismo. Ya no va a haber judío, ya no va a haber griego, ya no va a haber hombre, ya no va a haber mujer. Todos van a estar unidos en un mismo propósito. Usted aplaudió y creo que se adelantó porque se emocionó tal vez. Sonó bonito, pero déjeme decirle lo que sigue. Si va a ser un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios, ¿quién es el que va a llevar la batuta ahora? ¿El judío o el griego? ¿O ninguno de los dos? ¿O los dos? Porque ahorita esa es la división que hay. Porque el judío dice: no, las cosas se hacen como nosotros tenemos la revelación de Torah. Nosotros, los judíos dicen, es en hebreo. Y no es el domingo, es el Shabbat. Y es en hebreo, no es en español. Y es esto y es aquello. Y se dice Yeshua, no Jesús. Pero los gentiles, por este lado, están diciendo: yo no necesito decir Yeshua, yo le digo Jesús y es el mismo. Y él me entiende. Yo no necesito Shabbat, yo me reúno el domingo y no hay problema. El día que yo me reúna, Dios está de acuerdo con ello, no hay problema. Entonces, amado, si no hay reforma, entonces ¿cuál es el propósito? Si los gentiles van a seguir con lo suyo y los judíos van a seguir con lo suyo, entonces yo pregunto, entonces ¿para qué queremos cambio? Entonces, la cosa es que cuando venga esta fusión, cuando venga esta unidad, cuando venga esta relación y cuando ya venga y se cumpla el plan profético de Yahweh que dice: ya no habrá judío y ya no habrá griego, sino mi pueblo será uno solo. Y ese pueblo llevará un pacto. Y este pueblo llevará un nombre. Y este pueblo llevará un bautismo. Y este pueblo llevará una fe. Este pueblo llevará un solo Dios. Este pueblo llevará un solo idioma. Este pueblo, y a este le voy a llamar Israel. Ya no se va a llamar los judíos. Ya no se va a llamar los gentiles, la iglesia gentil y los judíos. La iglesia gentil se reúne los domingos y la iglesia y los judíos se reúnen los sábados. Ya no va a haber eso, porque de los dos va a ser uno. Pero ahora la pregunta es: ese uno que se va a fusionar, esos dos que se van a unir, que se van a fusionar, ¿qué nombre van a llevar y qué fiestas van a celebrar y qué fe van a llevar? Porque si nos vamos a unir, ellos con nosotros y nosotros con ellos, cuando digo nosotros me refiero a los gentiles con los judíos, si Yahweh va a hacer esta fusión y esta unidad, ¿qué idioma y qué cosa se va a hacer? Porque esto es lo tremendo, hermano. Entonces, quiero que ponga mucha atención a lo que hoy le voy a enseñar. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Diga plenitud de los gentiles. Meloja Goyim. Esa palabra hebrea es una palabra muy súper interesante. Entonces ya dijimos, y en el verso 26 dice: y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Bueno, este punto es muy importante. En Génesis 48, 19, desde ahí ya viene hablando Yahweh y viene plantando la profecía. Mas su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones.
Melohagoyim, aparece la palabra la multitud de los gentiles. Déjeme darle un poquito de historia, aunque yo sé que usted ya se lo sabe. Aquí está hablando de Jacob. Cuando Jacob llega a Egipto y se da cuenta que José tiene dos hijos. Uno, su primogénito, que le llama Manasés, y el hijo menor, que se llama Efraín. Entonces está a punto de morir Jacob y le trae José a sus dos hijos para que los bendiga. Entonces obviamente se acostumbra que al hijo mayor la bendición del primogénito se le da con la mano derecha y al hijo menor se le da con la mano izquierda. Entonces Jacob los va a bendecir y pone a Manasés a la mano derecha de Jacob, José, y pone a la mano izquierda a Efraín. Entonces Jacob está anciano, ya se va a morir. Y dice la escritura, usted puede leerlo luego en casa, estos versículos, que Jacob cruzó las manos. A Efraín lo tenía a su lado izquierdo. A Manasés lo tenía a su lado derecho. Pero Jacob, antes de bendecir o para bendecirlos, cruzó las manos. Y puso la mano derecha sobre Efraín. Y cuando José vio eso, le dijo, no, padre, no es así. Tú tienes que poner la mano derecha. Manasés es el primogénito. Y Jacob le dice ahí, dice que Jacob le dice, yo sé lo que hago. Usted, tranquilo. ¿Sí le digo o no? Mas su padre, dice su padre, o sea José, no, padre, no es así. No le ponga la mano derecha a Efraín, porque el Manasés es el primogénito. Entonces dice la Biblia que Jacob cruzó las manos para poner la mano derecha sobre Efraín, que era el menor. Y José no quería porque es el menor, y el menor tiene que ser la bendición con la mano izquierda. Y entonces José dice, mas su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Le dice Jacob a José, yo lo sé, hijo mío, yo sé lo que hago. Entonces le dice, él también va a ser un pueblo grande. ¿A quién se está refiriendo? A Manasés. Él también será grande. Sin embargo, su hermano menor, hablando de Efraín, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia, hablando de Efraín, llegará a ser la multitud de las naciones. Pues resulta que la palabra en hebrea nación es la palabra goyim, que es lo que se traduce como gentil. Los gentiles son las naciones. Y la palabra multitud de naciones es la misma palabra hebrea que aparece en Romanos. Melohagoyim, multitud de naciones, es la misma palabra hebrea para decir la plenitud de los gentiles. Bueno, para mí esto fue tremendo. Yo dije, wow, esto sí es profundo. Porque la bendición de Jacob, ¿y usted sabe quién es Jacob? Jacob, ¿se acuerda que cuando luchó con el ángel le revelaron su nombre nuevo? Jacob llegó cuando peleó, luchó con el ángel y ganó. Le dijo el ángel cómo se llamaba, qué revelación le dio de nombre. Israel. Jacob es Israel. Entonces toda la descendencia de Jacob, se llama Israel. Por eso son los israelitas. Porque el padre, el patriarca se llamaba Israel. Le cambiaron el nombre de Jacob a Israel. Bueno, cuando Jacob, siendo el patriarca, le avienta las bendiciones a los hijos proféticos, también le avienta la bendición de primogénito y de la bendición de la mano derecha a Efraín. ¿Y qué tiene que ver Efraín en todo este asunto? Entonces, Efraín, Jacob lo adopta como su hijo primogénito. Con la bendición del primogénito, le avienta la mano derecha y le avienta la bendición del primogénito a Efraín. Y le dice, y esta es la palabra profética que le dice Jacob a Efraín, le dice, tú serás el padre de todos los gentiles. Pero resulta que los gentiles
en ese momento también entraron al plan profético. Entraron también al plan de la salvación de todo Israel. Cuando venga de Sión el libertador, y todo Israel va a ser salvo. Pero para que todo Israel sea salvo, necesita llegar la plenitud de los gentiles. En otras palabras, Dios no puede avanzar antes que los gentiles cumplan su plan profético. Dáselo fuerte. Se da cuenta que nosotros como gentiles formamos un plan importantísimo en todo esto. Y si nosotros nos aferramos, yo soy gentil, yo soy gentil, yo soy gentil, y sigo haciendo las cosas a mi manera, a mi tradición, a mi lenguaje, a todo lo que yo lo entendí, así me dijeron, así me enseñaron y así me voy a morir. Pentecostés, hueso colorado. Mientras que el gentil se aferre a sus tradiciones y a sus maneras de hacer las cosas, su molde, Dios no puede avanzar. Porque para avanzar necesita entrar la plenitud de los gentiles. Jacob lo profetizó cuando bendijo a Efraín. Entonces, cuando hablamos de gentiles, estamos hablando del hijo de Jacob. ¿Y por qué es el hijo de Jacob y no el hijo de José? Porque acuérdese que cuando Jacob llegó a Egipto y mira a estos dos hijos, le dijo Jacob a José: estos dos hijos tuyos de ahora en adelante serán míos, los adopto como hijos míos. Por eso dice la Biblia que nosotros los gentiles hemos recibido no el espíritu del mundo para volver a la esclavitud, sino que hemos llegado, dice, a ser el espíritu del cual clama Abba Padre, que es el espíritu de la adopción. Viene el Padre y nos adopta como gentiles. ¿Qué pasa cuando Jacob bendice con la mano derecha a Efraín y le dice: tú serás el padre de los gentiles? La palabra ahí gentil, goyim, en hebreo la palabra es goyim, y la palabra goyim significa las naciones. ¿Qué quiere decir las naciones? Quiere decir los que no son judíos, los que no son parte de. ¿Y por qué los hijos de José eran los gentiles? Tanto Manasés como Efraín. ¿Por qué eran gentiles? Porque se casó con una egipcia. Exactamente. Entonces ellos tenían una mamá gentil. Manasés y Efraín tenían una mamá, vienen de una mamá egipcia, gentil. Entonces ellos ya traen sangre gentil, ya no es pura sangre. Ya no es sangre azul. Pero luego nos dan la sangre de Yeshua. Estamos entendiendo, amados. Hoy quiero concentrarme en la plenitud de los gentiles. Porque cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, entonces va a empezar Yahweh a unir a todo Israel. Ahí se cumple. Por eso se llama la reforma profética. Ahí se va a cumplir. Ya no serán judíos, ya no serán griegos, ya no serán gentiles y judíos. Serán un solo pueblo. ¿Cuándo va a suceder eso? Porque ahorita no. Ahorita eso no se cumple todavía. Ahorita la iglesia gentil ha tomado su papel muy en serio y ha dicho: nosotros somos la iglesia de Cristo de los últimos. Nosotros somos ¿qué? La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y yo no necesito el hebreo, ni necesito el judío, ni necesito a nada. Yo tengo a Cristo y a su nombre, gloria. Y su pueblo en victoria. Y punto. Y sácalo de ahí. Y sácalo de ahí. Y por el otro lado tenemos al pueblo judío diciendo: nosotros tenemos nuestra sinagoga, nosotros tenemos nuestro sidrit, nuestros, ¿cómo le dije que se decían las oraciones, los rezos de ellos? Sidur,
nosotros tenemos nuestro sidur, nosotros tenemos nuestras costumbres, nosotros tenemos nuestras fiestas, nosotros tenemos nuestro idioma. Los gentiles tienen su religión y nosotros decimos, y los judíos tienen su judaísmo. Y no queremos nada de ellos. Y ellos dicen, y nosotros no queremos nada de ustedes. Así que la iglesia, el pueblo de Dios, está dividido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se dividió? Diga conmigo, fue un plan. Porque cuando la iglesia judía o cuando la iglesia gentil se divide de las raíces hebreas, se divide del judaísmo, se divide de todo eso y se aparta, Yahweh lo permitió para que los gentiles alcanzaran salvación en su idioma. Para que no venga un judío a decirme acepta Yeshua, sino que vino un gentil a otro gentil diciéndome acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y al portugués le dijeron acepta a Jesús. Jesús en portugués, para decir Jesús. Entonces yo acepté a Jesús. Porque un gentil le habló a otro gentil. Uno me habló en mi idioma en español y yo lo acepté. Pero aquí hay un problema. Que aunque somos salvos y somos del Señor, y aquel también es pueblo. ¿Cuántos de los que están aquí de corazón realmente están convencidos? Si no, por favor, ni levante la mano. Sea sincero y diga, no voy a levantar la mano porque no lo creo así. Pero si sí, levántela. ¿Está de acuerdo? ¿Cuántos de aquí están de acuerdo conmigo? Porque yo sí creo esto que le voy a decir. Yo sí levanto la mano. De que el pueblo de Israel, que el pueblo judío, sigue siendo pueblo de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Usted no está de acuerdo? ¿Usted no está de acuerdo? ¿Y por qué no levanta la mano? ¿Tiene frío? ¿Tiene frío? ¿Por qué no está de acuerdo? Gracias. Todos estamos de acuerdo que el judío es pueblo de Dios. Espérate, es pueblo de Dios. Y nosotros, la iglesia de Cristo Jesús de los santos de los últimos días, a su nombre gloria, también somos el pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo que también nosotros somos el pueblo de Dios? Entonces aquí hay un problema. Porque Dios no puede tener dos pueblos. Porque Él dijo que iba a tener uno. Él dijo que ya no iba a haber judío y ya no iba a haber gentil o griego. Pero ahí le pusieron griego, pero en realidad es judío y gentil. Y dijo que ya no iba a haber dos, que los dos iban a ser uno. Pero ahorita hay dos. Pero Él dijo que iban a ser uno. La pregunta es, ¿cuándo iba a llegar esa fusión? ¿Cuándo? Cuando se cumpla la plenitud de los gentiles. Entonces cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, Yahweh se volverá al pueblo, al resto de la descendencia de Jacob, a los de Benjamín, a los de Zabulón, a los de Rubén, Efraín no, porque Efraín son los gentiles. Neftalí, sí, perdón que pensé que dijiste. Ok, cuando se vuelva a los demás, cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, se volverá a todos los demás. Y entonces Yahweh lo juntará y de los dos se hará un solo pueblo, un solo Señor, un solo idioma, un solo bautismo, una sola fe. Pero la pregunta es, de los judíos que hablan hebreo y de los gentiles que hablan todo el resto de los idiomas del mundo, ¿cuál de los idiomas va a escoger Dios para que el pueblo unido, tanto judíos como gentiles, qué idioma va a escoger Dios? Es que ese es el punto. ¿Y qué día va a escoger Dios? ¿Qué bautismo va a escoger? ¿Se fija cómo ahí nos complicamos la vida ya? Porque si el gentil sigue diciendo, no, que gentil, que yo soy yo vengo de los mayas y el calendario azteca y yo soy
¿Cómo son? A ver, dame un nombre de uno de nuestros ancestros. Dice el hermano, serán los suyos. Tatonaca, los yaquis. Dame nombres. Y ahora mexicas, ahora totecas, toltlecas, chichimecas. Eso ya dije. ¿Me está entendiendo, amado? Vamos a ver entonces qué cosa significa la plenitud de los gentiles. Cuando dice la escritura que toda la descendencia de Efraín tiene que llegar a un punto en donde entonces viene Yahweh y hace esa fusión, esa unión, y entonces viene la reforma. Sí. Vamos a ver, dice tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles, Hechos 9:15. Pero Yahweh le dijo, ve, porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Aquí es cuando Yahweh va a levantar al apóstol Saulo y le dice al que no quería ir para que orara por él, ¿cómo se llamó? Ananías. Ananías no quería ir y Yahweh le dice, Ananías, tengo una tarea para ti, vas a ir a buscarme a Saulo de Tarso y vas a orar por él y lo vas a bautizar, se va a convertir al Mesías, a Yeshua, y cuando se convierta dile que él me es un instrumento escogido. ¿Para qué? Para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles. Lo que le quiero decir entonces, que la plenitud de los gentiles cuando se cumpla, lo que quiere decir es que cuando todos los de Efraín regresen a conocer a Yeshua, el nombre verdadero del Salvador, entonces quiero decir que ya la plenitud de los gentiles ya llegó. Porque los gentiles no conocen el nombre. Conocen el nombre transliterado. Conocen el nombre de su propio idioma. Conocen, el chino lo conoce en su idioma. El portugués lo conoce en su idioma. El americano le dice Jesus. El mexicano le dice Jesús. Y cada quien, según en su idioma, es el nombre que lo conocen. Pero aquí dice que cuando los gentiles vengan o conozcan el nombre verdadero del Salvador, del Mesías, entonces una señal de que los gentiles están llegando a su plenitud. ¿Cuándo es cuando los gentiles llegarán a su plenitud? Cuando los gentiles empiecen a conocer el nombre verdadero. Porque los gentiles no conocen el nombre. Lo conocen pero en su propio idioma, pero no conocen el nombre verdadero. Pero ¿sabe qué? Ya lo están conociendo. Ya lo escuchamos en cantos. Ya lo escuchamos. Yo cuando me reúno con los pastores o con otros hermanos, otras iglesias, le digo Yeshua, ya me entienden, ya nadie se opone. Apóstoles me han dicho, ese es el nombre. Una vez que me quisieron... algunos me quisieron acusar, no, pero es que él que ya cambió el nombre y ya no dice Jesús. Y entonces me volteó a ver y me dice, ¿y qué nombre estás diciendo ahora? Y le digo Yeshua. Y volteó a ver con nosotros que me estaban acusando, con mis acusadores, y les digo, ese es el nombre verdadero. El apóstol dijo eso. Entonces, ¿de qué lo acusan? ¿De que está hablando hebreo y ustedes no? Cuando los gentiles conozcan el nombre. Ahora, el Señor permitió que todos los gentiles conocieran a Jesucristo en cada quien en su idioma. Sí, amén, hasta ahí estamos bien, no hay ningún problema. Pero va a llegar, o está llegando el punto, está llegando un punto
en la historia de la humanidad, en el plan profético de Yahweh, está llegando al punto en donde los gentiles tienen que llegar a la plenitud. En otras palabras, en donde todos los gentiles ya no lo van a conocer a Yeshua en el idioma de su propia nación o de su propia lengua, sino lo van a conocer en su nombre original. Número 2. Vamos a ver varias cositas que indica la escritura cuando los gentiles lleguen a su plenitud. O sea, amados, se les está acabando el tiempo a los gentiles. Y va a llegar el tiempo, o estamos llegando al tiempo donde Yahweh dice, o le entras, o le entras. Porque si no le entras, te quedas en tu tradición, te quedas en tu idioma, te quedas en lo tuyo, pero te perdiste la última reforma profética. Dice esta palabra: todos los creyentes de la facción de la circuncisión que acompañaban a Kefas se quedaron pasmados de que el don de la Ruach HaKodesh estaba también siendo derramada sobre los Goyim, porque les oían hablar en lenguas y alabar a Yahweh. Y el pueblo dijo, ¿cómo? ¿También los gentiles reciben el Espíritu Santo? Otra indicación de que los gentiles está llegando a plenitud. Cuando dice que los gentiles reciban a la Ruach, sea derramado sobre ellos la Ruach HaKodesh, y ellos dice, ¿cómo dice ahí? Y hablen en lenguas alabando a Yahweh. Otra cosita que se me pasó mencionarle a usted. Bueno, lo vamos a hablar ahorita, pero plenitud de los gentiles es cuando los gentiles provoquen a celo a Israel. Y hermano amado, yo le voy a decir una cosa. Pero nosotros como gentiles, como la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, Pentecostés, hablando lenguas de hueso colorado. Si nosotros, en lugar de celebrar Hanukkah, como gentiles celebramos Navidad, arbolito, Santo Claus, regalitos, los judíos nos ven y dicen, bueno, tienen razón. Al final de cuentas, gentiles. ¿Ellos qué van a saber de Hanukkah? Si además ni es fiesta de ellos, porque este fue un asunto. Es como si llegara, es como si los chinos de la comunidad china de aquí de Tijuana, que son muchas y está bien grande, por cierto. Es como si ellos empezaran a celebrar el 25 de septiembre. Y se vistan de charro y todos chinos ahí dando el grito. El 16 de septiembre, ¿y qué dije yo? Es que me quedé clavado con lo del arbolito. El 16 de septiembre, es que como yo no soy mexicano, ¿cuándo es el día de la independencia de México? 16 de septiembre. ¿Cómo nos va a parecer a nosotros ver a otras naciones dando el grito? Es más, no nos vamos tan lejos, a los gringos, a los anglosajones, que los miremos a ellos vestidos de charro y dando el grito de independencia, gritando, ¡viva Villa! ¡Viva Carranza! ¡Viva la independencia de México! ¿Cómo se va a ver? Usted como mexicano, viendo a un americano haciendo eso, vestido de charro, dando el grito, ¿cómo se miraría? ¿Qué pensaría usted como mexicano? No, cierto, te iba a provocar a celo. Y te ibas a decir, ¿y ese por qué anda haciendo eso si no es mexicano? Eso nos corresponde a nosotros. Pero si tú miras al americano celebrando, por ejemplo, celebrando el día de la acción de gracias. Y acción de gracias, y hacen su cena. Y eso es puramente americana esa tradición. Esa ni es china, ni mexicana, ni nada. Esa es 100% American, la acción de gracias. Los mexicanos le llaman el día del guajolote.
al final de cuentas mexicano. Le llaman el día del pavo, el Turkey Day, pero no se llama así. El verdadero nombre de esa fiesta se llama Día de Acción de Gracias. Entonces, si nosotros vemos un americano celebrando Día de Acción de Gracias y nosotros celebrando acá el grito de la independencia, pues el americano va a decir, pues está bien que ellos den su grito porque esa es la independencia de ellos. Y nosotros vamos a decir, pues está bien que ellos celebren su acción de gracia porque ese es su día de ellos. Pero cuando ellos nos vean a nosotros celebrar sus fiestas de ellos y nosotros los miremos a ellos celebrar su fiesta de ellos, entonces viene ese celo por nuestra patria. Ahora, la Biblia dice que los gentiles tienen que provocar a celos a los judíos. ¿Cómo los vamos a provocar a celo celebrando Navidad? Ellos dicen que hagan lo que quieran, gentiles al fin de cuentas. Pero si nos ven a nosotros celebrando Hanukkah y siendo nosotros mexicanos hablando español, diciendo a su nombre gloria, y nos ven celebrando Hanukkah, van a decir, espérate, ¿qué derecho tienen ellos de celebrar Hanukkah si son una bola de gentiles? Entonces es cuando los provoquemos a hacerlo. Y cuando el pueblo gentil empiece a provocar a celo a Israel, es señal de que la plenitud de los gentiles ya llegó. Pero nosotros, hermano, Jesucristo y a su nombre gloria. Y dicen acá los judíos, pues sí, está bien, al final de cuentas, gentiles, hablando en su idioma, adorando a su Dios. Y ellos acá dicen otra cosa. Dicen Yeshua HaMashiach. Y dicen Baruch Hashem. Y nos oyen a nosotros decir, Jesucristo a su nombre, gloria, y su pueblo en victoria. ¿Se acuerdan? Eso no los provoca hacerlo. Pero de repente ven que nosotros somos gentiles y que empezamos a decir Yeshua. Y ellos dicen, espérate. ¿Qué fue lo que dijiste? Dije Yeshua. ¿Y tú quién te enseñó eso? ¿Qué rabino está? ¿Bajo qué rabino estás tú? Y entonces una vez me preguntaron, un judío me preguntó, ¿quién es tu rabino? Le dije, la Ruach HaKodesh. Como todo buen pentecostés, ¿verdad? ¿Quién es tu pastor? Jesucristo es mi pastor. Yo no necesito pastor. Jesús es mi pastor. Así se las gasta el pueblo evangélico. La mujer que no se quiere sujetar a un marido, me quedo soltera con tal de no sujetarme. Y dice, y bueno, ¿y usted por qué no le pide a Dios un marido? Y como no se quiere sujetar, dice, Cristo es mi marido. Yo estoy casada con Cristo, a su nombre, gloria. Pero cuando el pueblo gentil empiece a provocar a celo a Israel, es señal de que los gentiles ya llegaron a su plenitud. En otras palabras, amados, lo que le estoy diciendo es que va a llegar el momento, está llegando el momento que la iglesia gentil ya no tiene nada más que dar. Ya lo dio todo. Ya presentó a Jesucristo como Señor y Salvador a todas las naciones. Ya lo presentó. Ya no tiene nada más que dar. Lo que tenía que dar ya lo dio. ¿Qué más puede dar sino lo mismo? Jesucristo salva, Jesucristo es el Señor, Jesucristo viene, a su nombre gloria. Y todas las naciones lo están predicando cada quien en su idioma. ¿Sí sabía usted que el judío ahorita no está predicando a Jesucristo? ¿Sí lo sabía? Ellos no predican a Jesucristo. En la iglesia gentil es la que predica a Jesucristo. ¿Sí?
Y ellos dicen, pues que prediquen lo que quieran. Al final de cuentas es su Dios de ellos, es su idioma de ellos y es su religión de ellos. Pero de repente nos oyen a nosotros decir, Yeshua HaMashiach es el Salvador. Entonces dice el judío, ¿quién? Yeshua. Yo no te lo presento como Jesús, te lo presento como Yeshua. Acéptalo para que seas salvo. Imagínense, hermano, que un gentil esté convirtiendo a un judío. Pero es al revés. Es más fácil que un gentil se convierta al judaísmo que un judío se convierta a cristiano. Porque el judío, para el judío, los cristianos son adoradores. Ellos dicen, estos comen marrano y adoran al sol. Y esa es abominación para Yahweh nuestro Elohim. No vamos a aceptar nosotros una religión que adora al sol y que come puerco. Jamás vas a convertir a un judío así. Conocí a uno, precisamente fue el que me hizo el Maguen Emuná. Él es judío, este joven, es un joven, y me hizo esto, la calcamonía esa. Y estábamos por tener la fiesta de Sukkot. Y entonces platicando con él, le dije, ¿te estás preparando para Sukkot? Y a él le interesó porque yo le dije que me lo pusiera en hebreo, Maguen Emuná, escudo de la fe. Y entonces cuando yo le dije, ponme aquí, quiero que me hagas una calcamonía que diga Maguen Emuná. Y pues él se sorprendió y dice, ¿y tú de dónde aprendiste eso? ¿Quién es tu rabino? Yo le dije, yo soy el rabino y predico y enseño en la iglesia en Tijuana. Estaba allá en San Diego haciendo eso. Y entonces estábamos acercándonos a la fiesta de Sukkot y yo le pregunté, ¿te estás preparando para Sukkot? Y entonces me dijo, sí, parece que la fiesta ya ve que dura 7 días. Ellos la empiezan desde el primer día hasta los 7. Nosotros nada más tenemos un Shabbat. El primer Shabbat de cada fiesta es cuando nosotros lo tenemos. Ellos lo empezaron desde el primer día hasta el 7º día. Ya empezó, me dijo. Me dijo, y ya, me preguntó, ¿y ya hicieron ustedes el sacrificio? Y le dije, nosotros no hacemos sacrificio porque ya hubo un sacrificio. Y yo sé, le dije, que ustedes no creen en ese sacrificio, que es el sacrificio de Yeshua HaMashiach. Y entonces él me quiso retar y me quiso meter una zancadilla y me dijo, sin sacrificio no puedes celebrar la fiesta. Ay, Espíritu Santo, ahorita es cuando te necesito, Ramasahata Rabasó, porque soy pentecostés. Y me viene la Ruach Kodesh, me da sabiduría y le contesto y le dije, y ustedes no pueden celebrar Sukkot y no pueden ofrecer sacrificio porque no hay templo. Y se quedó así como ustedes se quedaron. No hay templo. Y si no hay templo, no hay sacrificio. Le dije, por eso yo tengo más derecho que tú de celebrar Sukkot, porque yo sí tengo sacrificio, porque no necesito templo, y tú tienes sacrificio y no tienes templo. Y se quedó así. Y me dijo, ya está tu sticker, toma, otro día hablamos. Tengo mucho trabajo. Otro día nos vemos, le digo. Otro día nos vemos. Y de vez en cuando me lo topo por ahí, adrede paso por ahí, digo, shalom. Me hace, a veces sí me dice, a veces nada más me dice, estoy ocupado. Habla inglés el muchacho y hebreo. Y a veces lo veo leyendo su sidur. Y llego y le digo, lee la Biblia. Y él a decir, este habla como gentil. Y yo digo, este habla como judío. Pero ahorita, diga ahorita, el que tiene, ¿cómo le digo? El que tiene la antorcha. Ahorita el que tiene el peso de la responsabilidad delante de Yahweh Elohim, ¿sabe quién es? No los judíos.
Los gentiles son los que tienen la antorcha. Pero se le está acabando el tiempo. Y los gentiles ya no tienen nada más que dar. Y porque ya no tienen nada más que dar, empezaron a inventar fiestas. Inventemos el día de la fiesta, el día de la Biblia. Inventemos el día del pastor. Bueno, ese sí sería una buena Y empezaron a inventar fiestas. ¿De dónde salió el día de la Biblia? ¿Sí sabe usted que la iglesia cristiana evangélica Pentecostés Hueso Colorado tiene un día que se llama el día de la Biblia? ¿Quién sabía eso? No, hermano, entonces usted no es gentil. Usted entonces no es, ahora sí que está tremendo usted, porque si no es judío y no es gentil, entonces ¿qué es? Qué tremendo. Hechos 11:1 dice: los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Yahweh. Cuando regrese otra vez los gentiles a recibir la llenura y la plenitud de la Ruach HaKodesh, que ya la estamos recibiendo. Cuando los gentiles reciban la palabra de Yahweh, que ya estamos recibiéndola. Por más, casi cerca de 2000 años, la palabra ya llegó a los gentiles. El Espíritu Santo ya se derramó sobre los gentiles. Los gentiles ya hablan a lenguas y alaban a Yahweh. Aunque lo hacen en su idioma. El punto a donde quiero llegar, al oír esto, dice, se calmaron y glorificaron a Elohim, diciendo: así que también sobre los Goyim, los gentiles, así que también sobre los Goyim ha concedido Yahweh el arrepentimiento que conduce a la vida. Los gentiles están llegando a su plenitud, porque ya está llegando el punto de los gentiles ya se están arrepintiendo, están recibiendo la palabra de Yahweh, están recibiendo el derramamiento de la Ruach HaKodesh, están recibiendo revelación. Hechos 13:47, porque así nos ha mandado Yahweh, te he puesto como luz para los Goyim, para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los Goyim, los gentiles, se regocijaban y glorificaban la palabra de Yahweh. Creyeron cuantos estaban ordenados a la vida eterna. Pablo, el apóstol Saulo, está hablando aquí. Él es en la luz. Él vino a hablarle a los gentiles. Cuando los gentiles entren a la salvación. Cuando los gentiles lleguen a todo esto. Y ahorita los gentiles... Diga conmigo, los gentiles tienen al Espíritu Santo, los gentiles tienen la salvación, los gentiles tienen la palabra de Dios, los gentiles tienen el don de lenguas, los gentiles tienen la salvación, los gentiles, ¿qué más dice? Los gentiles se gozan y han sido, todos los gentiles que están ahorita entrando a la salvación fue porque fueron ordenados para la vida eterna. Vamos a seguir adelante. Cuando llegaron, se reunió la iglesia, informaron todas las cosas que Yahweh había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Todo lo que está pasando con los gentiles. Entonces diga conmigo, los gentiles se les abrió la puerta de la fe. A los gentiles les llegó el derramamiento del Espíritu Santo. A los gentiles les llegó la salvación. A los gentiles les llegó la palabra de Dios. ¿Están leyendo conmigo? ¿Está apuntándolo? Sabed, Hechos 28:28 dice: sepan esto, por tanto, que esta salvación de Yahweh ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Está hablando el apóstol Saulo cuando va y le dice, entra a la sinagoga y le dice a los judíos: Yeshua es el Señor. Y lo expulsan. Y no quieren escuchar el mensaje de la salvación en Yeshua. Pablo le habla a los judíos. Y los judíos lo rechazan. Nosotros no queremos saber nada de ese tal Jesús de Nazaret, de Yeshua de Nazaret. No queremos, no lo aceptamos, no es. Y entonces Pablo les dice a los judíos, les dice: pues me voy a los gentiles, porque ellos sí oirán. Los gentiles, dice, entonces dice, sepan
que esta salvación Yahweh la ha enviado a los gentiles. Ellos sí oirán. El punto, amado, es que cuando los gentiles crecieron, creció también su orgullo. Y empezaron a, y lo que hizo la iglesia gentil, porque recibió Espíritu Santo, porque recibió la palabra, porque recibió las lenguas, porque recibió revelación, porque recibió la salvación, porque recibió todo eso, la iglesia gentil creció. Y con ella creció su orgullo. Y entonces cuando la iglesia gentil creció, dijo, ya no necesitamos a los judíos. Nosotros, con nuestro idioma, con todo lo que Dios nos ha dado, más que suficiente. El problema, y Dios lo permitió, dijo, está bien, ustedes los gentiles, sepárense y alcancen el mundo en su propio idioma. Amén. Y la salvación llegó hasta acá, hasta nosotros los mexicanos. Ustedes los mexicanos, mejor dicho. Y a nosotros los mexicanos también. Sí, llegó la salvación y nos llegó en nuestro propio idioma. Y me presentaron a Jesucristo como Señor y Salvador y yo lo acepté y me regalaron una Biblia que la leí en español y en inglés. Porque soy bilingüe. Y recibí el bautismo del Espíritu Santo, y recibí la palabra, y recibí la salvación, y recibí la vida eterna, y fui adoptado, y bueno, todo lo que ahí dice que los gentiles recibieron, lo estamos recibiendo. Pero el problema es que la iglesia gentil se separó, se apartó de las raíces, se apartó de las fiestas, se apartó de la Torá, se apartó y empezó a entrar a su propia manera de interpretar las escrituras, porque al traducirla del hebreo al griego, al latín, al español, al chino, al inglés y a todos los demás idiomas, conforme fueron las traducciones, fue perdiendo valor algunas palabras. No es lo mismo decir santo que decir kadosh. No es lo mismo decir fe que decir emuná. No es lo mismo decir cielo que decir shamayim. No es lo mismo. Hay cosas, cambia el asunto. No es lo mismo decir Jesús que decir Yahshua. No es lo mismo. Entonces los gentiles, como recibieron la palabra, recibieron la salvación, recibieron al Espíritu Santo, recibieron todo esto, los gentiles crecieron. Y con ese crecimiento creció su orgullo, creció su altivez. Y Pablo por eso les exhorta. Y dice Romanos 15:9, y para que los gentiles glorifiquen a Yahweh por su misericordia, como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocíjense en los gentiles con su pueblo. Y aquí es donde ya entramos al punto. ¿Qué le está diciendo ahí esa palabra? Dice, primero dice, y para que todos los gentiles glorifiquen a Yahweh por su misericordia, como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Está hablando Yeshua aquí. Es una profecía de Yeshua. Y está diciendo que Yeshua, el mismo Señor Yeshua, el Hijo de Dios, iba a confesar su nombre en los gentiles. Y número 2, que los gentiles iban a glorificar a Yahweh. Y él iba a cantar en medio de los gentiles. Pero luego en el verso, en el verso 10 dice, y vuelve a decir, regocíjense en gentiles. Espérate. Regocíguense gentiles, pero dice con su pueblo. Espérate, ¿quién es su pueblo? Yo pensé que yo era, por ser iglesia de Cristo, de los santos de los últimos días, pensé que yo era. Y ahora me dice a mí que yo me debo de regocijar con ellos. ¿Por qué me dice a mí, siendo gentil,
que me regocije con ellos, con su pueblo. Está hablando de otro pueblo. Y le está diciendo al gentil, tú debes de gozarte con ellos. ¿Cuándo? Amados, nunca se va a lograr si nosotros le decimos al judío, ven a dar el grito con nosotros el 16 de septiembre. Si nosotros le decimos al judío, ven a celebrar con nosotros el jojojo, el jajaja del Santa Claus. Si nosotros le decimos, ven a celebrar con nosotros 15 años, la quinceañera de la hija. Ven a celebrar con nosotros el Día de las Madres, el 10 de mayo. ¿Cuál es el Día de las Madres? 5 de mayo, 10 de mayo. 5 de mayo, Batalla de Puebla, 10 de mayo, Día de las Madres. Ah, ¿verdad? Ven, ellos van a decir, no, no. Pero de repente nosotros los gentiles le decimos al pueblo del Señor, porque hace rato usted levantó la mano y estuvo de acuerdo conmigo que el pueblo judío es todavía el pueblo del Señor. Usted estuvo de acuerdo conmigo. Entonces dice, regocíjate con mi pueblo. Entonces nosotros, siendo gentiles, le decimos a su pueblo del Señor, vengan a celebrar con nosotros Hanukkah. Entonces ya dicen, ¿qué? Hanukkah, ¿sabes tú de eso? Pero yo pensé que tú eras gentil. Sí, soy gentil, pero convertido a Mashiach, a Yeshua, a nuestro Salvador, el tuyo y el mío. Y entonces el judío dice, a ver, te escucho, tienes algo interesante que decirme. Pero ahorita no nos quieren escuchar. Ahorita ellos dicen, deja a los gentiles con sus fiestas y sus tradiciones. Nosotros tenemos las nuestras. Pesach, Sukkot, Yom Teruah, Día de Trompetas, y bueno, usted ya sabe. Pero aquí le dice a los gentiles que se goce con su pueblo. Y de nuevo, alaben a Yahweh todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta regirá a los gentiles pondrán en él su esperanza. Esto es llegar a la plenitud de los gentiles. Sigue diciendo, de ser siervo, Romanos 15 dice, de ser un siervo del Mashiach Yeshua para los gentiles con el deber con el deber de Coaim, de presentar las buenas nuevas de Yahweh, para que los gentiles sean una ofrenda aceptable hecha Kadosh por la Ruach HaKodesh. El apóstol Pablo está diciendo aquí el ministerio que él tenía. Aquí esta Biblia, no crea que yo le puse esas palabras. Si usted consigue una Biblia que se llama traducción Kadosh, que es traducida del español al hebreo, ahí aparece así el texto. En traducción Kadosh, así es como aparece el texto. Y entonces el apóstol Pablo, él no vino a decirle a los gentiles, como ustedes son gentiles, ustedes invoquen y alábenle como ustedes quieran. ¿Cómo lo quieren alabar? ¿Bajo qué nombre le quieren dar? Y el gentil, no, pues yo le quiero dar el nombre de este porque se parece al Dios que yo tenía. ¿Usted cree que así fue? No. Pablo llegó y dijo, gentiles, dejen sus tradiciones, dejen sus fiestas y dejen de adorar a sus dioses, que vengo a presentarles al verdadero y al único. Se llama Yeshua HaMashiach. Lo que hemos venido entendiendo es que Pablo vino a enseñarle a los gentiles que ellos, por ser gentiles, podían adorar como ellos quisieran, porque eran gentiles. Adórale como tú quieras, eres gentil. Acepta a Yeshua, pero dile como tú quieras. ¿Cómo se te hace? ¿Cómo le quieres decir? ¿Cómo le quieres decir? Porque tú eres gentil, te doy la oportunidad. Acepta a Yeshua, le dice Pablo, pero tú háblale como tú quieras. ¿Usted cree que ese fue el mensaje que llevó Pablo a los gentiles? No. Pablo le dijo al gentil, mira, todos los dioses que tú estás adorando no son verdaderos. Yo te presento al verdadero. Y este es el que tú debes de adorar porque Él es tu Salvador. Pero entonces cuando los gentiles se hicieron grandes y numerosos, se apartaron de toda la enseñanza
Y empezaron ellos, los gentiles, la iglesia gentil, empezó a enfocar su propia doctrina, sus propias tradiciones, su propia Biblia, sus propias traducciones, su propia creencia, su propia fe, su propio todo. Y dijeron, nosotros somos la iglesia gentil, por lo tanto nosotros le vamos a adorar como nos dé la gana. Cada quien adórele en su propio idioma y cada quien celebre su propia fiesta. ¿Por qué? Porque somos gentiles y Dios nos comprende. Y se separó. Y entonces Dios lo permitió. Dijo, adelante. Y lo permitió. Esa es la parte tremenda. Diga conmigo, Yahweh lo permitió. Porque si Yahweh no lo permite, no sucede. Si sucedió, es porque Él lo permitió. Él permitió que la Biblia se tradujera, que la Torá se tradujera en otros idiomas. Él lo permitió. Estoy bien convencido de eso. Él lo permitió. Lo que no entendemos, como le dije una vez a otra persona, ¿por qué te aferras tú al hebreo? ¿Y por qué te aferras tú a esto si tú eres gentil? ¿Por qué? Y le dije, mira, muy fácil. Le saqué un texto bíblico y se lo leí. Le dije, mira, ¿qué dice aquí? El apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando dice ahí ese mismo texto, pero cuando ya fui grande y adulto, dejé las cosas de niño y empecé a actuar como grande, como adulto. Y esto es lo que quiere decir. Cuando yo conocí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo era un niño, nací de nuevo, era un bebé, empecé en pañales. Yo leía la Biblia en español y me gozaba, decía, ¡qué bonito! Le digo Dios, le digo Jehová, le digo Jesucristo, Espíritu Santo, todo lo que a mí me enseñaron porque era niño. Pero luego empecé a crecer en conocimiento, en revelación. Empecé a entender cosas, empecé a profundizar y ya no comía leche, empecé a comer carne. Y empecé a dejar entonces las cosas de niño. Y empecé a actuar como adulto. Y ya no razono como niño, ahora pienso como adulto. Mi pensamiento es maduro. Y entonces empecé a entender que cuando yo era niño, todo lo que me enseñaron. Pero cuando ya fui grande, dije, esto no es así. Esto es asá. ¿Quiere decir que aquello fue malo? No, porque si no tuviera, si aquello fuera malo, no tuviera lo que tengo ahora. Aquello fue un trampolín, aquello fue la plataforma, aquello fue el ayo, como dice Pablo, que me ayudó para llegar al conocimiento que ahora tengo. Cuando la Biblia habla de madurez, hay una palabra que no le damos mucha importancia, que se llama, diga conmigo, crecer en conocimiento. Eso es algo que la iglesia perdió. La iglesia gentil perdió eso. Se le olvidó que también debe de crecer en conocimiento. Está creciendo en todo menos en conocimiento. Y cuando viene el conocimiento y viene la revelación, no la acepta porque atenta contra sus tradiciones. Atenta contra su gentilidad. Ay, ay, ay. Voy terminando casi. Hechos 15:14 dice, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Espérate, Simón, que es Pedro, dice que él dijo que Dios desde el principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Para su nombre. Con el nombre que los gentiles quieran o con el nombre que Yahweh les revele. Y con esto concuerda las palabras de los profetas que está escrito.
Después de esto volveré y reedificaré el Mishkan de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Y aquí es donde entra el punto de la reforma. Después de esto volveré a reedificar el Mishkan de David que ha caído, reedificaré sus ruinas y lo volveré a levantar de nuevo. Hay que entender cuál es el Mishkan de David. El Mishkan de David, el tabernáculo de David que está caído, conocido en español, el tabernáculo de David. La casa de David que está caída. Esa parte no la hemos entendido como gentiles. ¿Quién me puede decir? Y si me dice, cierro mi Biblia, oramos y nos vamos. Y ya no lo torturo con este frío que está haciendo aquí adentro. ¿Quién me puede decir cuál es el Mishkan de David que está caído y que va a volver a ser levantado? Nosotros, ustedes, vosotros y ellos. ¿Quién me puede decir? Ahí le va, porque o no se animó o en verdad no sabe. Cuando David asume el reino, escúchame bien porque esto te va a servir para el examen final. Cuando David asume el reino después de Salomón, fue el reino de Israel, fue el más poderoso y el más unido que jamás haya sabido en la historia. El reino de David. Y luego, cuando él ya está por irse, le entregó el reino ¿a quién? A Salomón su hijo. Y cuando toma el reino Salomón, el rey Salomón, el reino, el Mishkan, el reino de David, ya le dije la palabra clave, otra vez florece y se crece y es poderoso y todo el mundo conoce del Dios de Israel por causa del reino poderoso de David y el reino poderoso de Salomón. Pero Salomón comete un error y se empieza a casar con mujeres de otros pueblos y empieza a adorar a otros dioses y se olvida del Dios de Israel y el Dios de sus padres y se vuelve infiel y fornicario espiritual. Dice que levantó altares por causa de sus esposas y adoró a otros dioses. Salomón, Dios se enoja con Salomón y le dice: por amor a tu padre David, no te quito el reino ahora, pero cuando tú te mueras. Le dijo Dios a Salomón, porque Dios estaba muy molesto con él, porque se fue a adorar a otros dioses y a levantar otros ídolos y otros dioses, otros altares. Entonces Dios le dijo: por amor a tu padre David, no te quito el reino, pero en cuanto tú te mueras, el reino será destruido. El reino que David tu padre levantó, el tabernáculo de David será destruido. Entiéndame esto, por favor, porque voy terminando. Entonces se muere Salomón, Dios cumple su palabra. ¿Y cómo destruyó el Mishkan, el tabernáculo de David? ¿Cómo lo destruyó? El templo, ¿cómo destruyó el reino de David? Cuando dividió el reino. 10 tribus se fueron con un tal llamado Jeroboam y 2 tribus se quedaron con Roboam. Las 2 tribus que se quedaron con Roboam fue Judá y Benjamín. Y las otras tribus se fueron con Jeroboam. Ahora, lo tremendo de este caso, diga conmigo Jeroboam. Diga Jeroboam. Jeroboam no tenía nada que ver en la descendencia. Él era siervo de Salomón. Roboam sí era hijo de Salomón, pero Jeroboam no. Era siervo. Entonces, imagínense, le entregó 10 tribus a un siervo que no era de la descendencia. Por eso cuando Jeroboam agarra las 10 tribus y se divide el pueblo de Israel, el reino de David, el Mishkan de David, sufre ruina, sufre destrucción, sufre una división y debilidad. El reino, el Mishkan de David, sufre la división. Jeroboam se lleva a las 10 tribus, incluyendo a Efraín. Y se toma Samaria como la capital.
Y los judíos se tomaron a Jerusalén como la capital de ellos cuando el pueblo se dividió, cuando el reino se dividió. Entonces las 10 tribus se fueron con Jeroboam. Jeroboam les levanta un altar, empiezan a adorar otra vez al becerro de oro, empiezan a adorar otra vez, por ejemplo, empezaron a adorar también otra vez a la estaca esa con la serpiente que levantó Moshe en el desierto. Empezaron a adorar otros dioses y declararon la capital de esas 10 tribus, Samaria. Y desde ese momento se les llamó los samaritanos. Y los judíos se quedaron en Jerusalén y declararon Jerusalén como su capital de ellos. Por eso cuando Yeshua viene, habla con la mujer de Samaria, y dice la samaritana, le dijo a Yeshua: ustedes los judíos dicen que en Jerusalén se debe de adorar, pero nosotros adoramos en este monte. Y ¿se acuerda lo que le dijo la mujer samaritana a Yeshua? Digo, nuestro padre Jacob también nos dio estos pozos. Ese pozo que fue a comer, que fue a beber, que le dijo: mujer, dame de beber. Ese pozo era un pozo de Jacob. Y la mujer samaritana le dijo: nuestro padre Jacob. Si no fuera los samaritanos, si no fueran del pueblo de Israel, no le hubiera dicho nuestro padre Jacob. Entonces los samaritanos, muchos no saben esto, que no habían estudiado, no lo habían entendido de esta manera, pero los samaritanos son las 10 tribus que se separaron de las otras 2, de Judá y de Benjamín. Cuando usted dice samaritano, lo que usted está diciendo es los de Israel que se separaron, las 10 tribus que se fueron con Jeroboam. El problema es que estas 10 tribus empezaron a adorar a otros dioses, se volvieron gentiles, porque se apartaron de la Torá y se apartaron de sus costumbres de la Torá, y se volvieron adoradores de otros dioses, se volvieron gentiles, los samaritanos. Y entonces el judío dice: se adora en Jerusalén. Los samaritanos dicen: se adoran en este monte. Y ahí hubo ese pleito y el Mishkan de David quedó destruido. Desde ese momento por Salomón, que fue infiel a Dios. Y entonces Yeshua, ¿se acuerda que dijo? Llegará la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores ni adorarán en Jerusalén, ni adorarán en este monte, sino adorarán en espíritu y en verdad. Ya no allá y ya no acá. Entonces, cuando habla del Mishkan de David que está destruido, pero hay una profecía, diga: Yahweh va a volver a reedificar el Mishkan de David que está caído. Y dice, a reedificar sus ruinas y lo levantará de nuevo. ¿Para qué? Ese es el punto y con esto termino. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres busquen a Yahweh y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Para que el resto de los hombres busquen a Yahweh y todos los gentiles. ¿Cuándo es? Cuando los gentiles van a llegar a su plenitud. Cuando el Mishkan de David se ha restaurado. ¿Y cuál es el Mishkan de David? El reino de David. Cuando se unan otra vez las 12 tribus, incluyendo los gentiles, o sea, incluyendo a Efraín. Esto se llama reforma profética. Verso 18, ¿qué dice? Dice Yahweh que hace saber todo esto desde el Olam, desde el Kadam, desde la antigüedad, desde antes de la creación del mundo. Esto Yahweh ya lo tenía planeado todo. Gusta ponerse de pie y decir: Padre, gracias por tu palabra.
la plenitud de los gentiles llega a su fin cuando regresen a la reforma, cuando regresen a la restauración de todas las cosas. Ahorita le dieron el tiempo a los gentiles, pero el tiempo de los gentiles se está acabando. La plenitud de los gentiles está llegando a su fin. El Mishkan de David ya está siendo restaurado. Pero ¿qué cree usted? Según el razonamiento de Dios, vamos a ponerlo de esos términos para que lo entendamos, términos humanos, términos terrenales. Si Dios en su razonamiento, ¿usted qué cree que va a pasar? Y esto es sencillo, fíjese bien. Le va a decir al judío: para que tú seas de mi pueblo, tú tienes que hacerte gentil. O le va a decir Dios al gentil: tú tienes que regresar a la Torah, no hacerte judío, pero regresar a las raíces originales. ¿Usted qué cree? ¿Que le va a decir al judío: vuélvete tú y hazte como gentil? ¿O le va a decir al gentil: vuélvete tú y regresa a las raíces originales? ¿Qué piensa usted que va a hacer Dios? ¿Qué es más fácil decirle? ¿Al judío que se haga gentil o al gentil que regrese a las raíces? No que se haga judío, porque no se trata de eso. No es hacerse judío, sino al gentil decirle: regresa a las raíces, regresa a la Torah, regresa al idioma, regresa a conocer el nombre original. ¿Por qué regresa? Porque, iglesia gentil, cuando creciste, cuando te hiciste grande, te llenaste de orgullo y te separaste del olivo. ¿Sabe que el mensaje de estos últimos tiempos es una exhortación a los gentiles a que regresen a la Torah? Por eso ahora echarme enemigos es mi pan diario. Es mi pan diario. Fui a una junta y empezaron con sus cosas. ¿Cómo te fue en Navidad? ¿Cómo te fue y dije: amados siervos, con todo respeto, ¿todavía andan con esas cosas? Ya déjense de esa cosa y regresen a la Torah. Es que echarme enemigos ya es mi pan diario. Ya es tiempo. Porque si no hacemos eso, ¿cuándo es que la iglesia gentil va a entender que ya es tiempo? Porque el Mishkan de David ya está siendo restaurado. ¿Cuál es el propósito de la restauración del Mishkan de David? ¿Cuál es el propósito? Antes de que se dividiera, estaba unido 12 tribus, incluyendo Efraín. Incluyendo Efraín. Efraín siempre ha formado parte. Es más, recibió la bendición del primogénito. Por eso, ser gentil es una bendición. Porque somos descendientes, somos de los descendientes de Efraín. Pero luego nos llevaron a Samaria y nos enseñaron a adorar a otros dioses. Pero ahora regresar, ¿qué quiere decir regresar? La iglesia tiene que entrar a la reforma. Tiene que regresar a los Moadim, tiene que regresar al Shabbat, tiene que regresar a los mitzvot, tiene que volver a las raíces originales. Amén. Padre, te damos gracias
en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Vamos a repartir los sobres.